Hermanos míos, amigos que me escuchan hoy, quiero que cierren los ojos por un instante y se hagan una pregunta dolorosa, una pregunta que quizás han evitado durante años. ¿Cuándo fue la última vez que sintieron verdadera paz? No hablo de esa tranquilidad superficial que viene después de unas vacaciones o de resolver un problema pasajero. Hablo de esa paz profunda, esa certeza interior de que todo tiene sentido, de que están exactamente donde deben estar, de que no están solos. Si no pueden recordar ese momento, si tienen que buscar muy atrás en su memoria, entonces lo que voy a decirles hoy puede cambiar el rumbo de su vida para siempre. Porque yo he visto a lo largo de décadas de servicio sacerdotal cómo hombres y mujeres brillantes, exitosos, aparentemente felices, se desmoronan en silencio. Los he visto llorar en el confesionario, admitiendo que tienen todo lo que el mundo promete dar felicidad, pero sienten un vacío tan grande que ninguna ambición, ningún placer, ninguna persona puede llenar. ¿Y saben qué descubrí en cada uno de esos casos? Que en algún momento del camino, consciente o inconscientemente, se habían separado de Dios. No necesariamente habían dejado de creer, pero habían dejado de vivir como si Él importara. La separación de Dios no es un evento dramático en la mayoría de los casos, hermanos. No es como encender y apagar una luz. Es más bien como irse alejando lentamente de la orilla del mar mientras la corriente te arrastra sin que te des cuenta. Un día despiertas y ya no reconoces el paisaje de tu propia alma. Permítanme ser completamente honesto con ustedes hoy, porque este tema me duele profundamente en el corazón. He enterrado a personas que murieron con todo el dinero del mundo, pero con el alma vacía. He consolado a matrimonios destruidos porque pusieron sus carreras, sus pasiones o incluso sus hijos antes que a Dios. He escuchado las confesiones desgarradoras de aquellos que, después de años de buscar la felicidad en todo menos en el Creador, finalmente se dan cuenta de que han estado corriendo en la dirección equivocada. Lo que quiero compartir con ustedes hoy no es teoría teológica abstracta, es la realidad cruda y transformadora de lo que sucede cuando nos separamos de Dios y, más importante aún, cómo podemos regresar a casa. Cuando decides vivir sin Dios, lo primero que pierdes es el sentido de tu propia identidad. Y esto, hermanos, es devastador de maneras que quizás nunca imaginaron. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, dice el Génesis, pero ¿qué significa eso realmente? Significa que nuestra identidad más profunda, nuestro verdadero yo, está enraizado en esa relación divina. Cuando cortamos esa conexión, es como arrancar una planta de la tierra donde nació. La planta puede sobrevivir un tiempo con agua en un vaso, puede incluso parecer viva, pero nunca florecerá, nunca dará fruto, porque está desconectada de su fuente de vida. He conocido a personas increíblemente exitosas, con doctorados, empresas prósperas, familias admiradas desde fuera, que me han dicho con lágrimas: Padre, no sé quién soy. ¿Y cómo van a saberlo si han construido su identidad sobre cimientos de arena, sobre logros temporales, sobre la aprobación de otros, sobre placeres efímeros? San Agustín, ese gran doctor de la iglesia que antes de su conversión probó todos los placeres y filosofías del mundo, escribió algo que me estremece cada vez que lo leo. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Fíjense en esa palabra, inquieto. No dice triste necesariamente, dice inquieto. Es esa sensación de que algo no está bien, de que falta algo, de que por más que corras, por más que acumules, por más que logres, siempre hay un hueco que no se llena. Esa inquietud es en realidad la voz de Dios llamándote de regreso. Es tu alma recordándote que fuiste hecho para algo más grande que esta vida material. Cuando te separas de Dios, comienzas a buscar tu identidad en cosas que cambian constantemente: tu trabajo, tu cuerpo, tus logros, las opiniones de los demás. Y así te conviertes en un barco sin ancla, sacudido por cada ola, cambiando de rumbo con cada viento. Te vuelves esclavo de las tendencias, de las opiniones, de tus propios miedos. He visto a hombres de 50 años comportarse como adolescentes inseguros, cambiando de pareja, de estilo de vida, de amistades, buscando desesperadamente sentirse vivos, sentirse validados. He visto a mujeres destruirse físicamente tratando de mantener una juventud que se va porque han puesto su valor en algo que inevitablemente se desvanece. Y todo esto, hermanos, es síntoma de la misma enfermedad. Han olvidado que su valor viene de ser hijos e hijas del Dios Altísimo. Cuando sabes quién eres en Cristo, cuando tu identidad está arraigada en tu relación con Él, las tormentas de la vida pueden sacudirte, pero no pueden destruirte. Los fracasos no te definen.
Los éxitos no te inflan, las críticas no te hunden, porque sabes que tu valor es intrínseco, dado por aquel que te tejió en el vientre de tu madre, como dice el Salmo 139. Pero cuando te separas de esa verdad fundamental, te pierdes a ti mismo en el proceso y créanme, no hay soledad más terrible que estar perdido de uno mismo. Lo segundo que sucede cuando te separas de Dios es que pierdes la brújula moral y con ella la paz interior. Y aquí quiero ser especialmente claro porque vivimos en una cultura que nos dice que podemos crear nuestra propia moralidad, que cada uno puede decidir qué está bien y qué está mal para sí mismo. Eso suena liberador al principio, ¿verdad? Sin reglas, sin mandamientos, sin nadie que te diga lo que debes o no debes hacer. Pero déjenme contarles lo que he visto que pasa en la práctica: caos absoluto. Porque cuando cada persona decide por sí misma qué es correcto, te quedas sin fundamento para juzgar nada. Si tu vecino decide que está bien robar porque necesita el dinero, ¿quién eres tú para decirle que está mal si no hay una verdad moral objetiva? Si tu pareja decide que está bien la infidelidad porque se siente feliz con otra persona, ¿sobre qué base vas a argumentar que te ha traicionado si la felicidad personal es el único criterio? La ley moral de Dios no es un conjunto de reglas arbitrarias diseñadas para arruinar tu diversión, hermanos. Es el manual de instrucciones del Creador para sus criaturas. Es la descripción de cómo funciona mejor el ser humano, de qué lo hace florecer y qué lo destruye. Cuando ignoras esas leyes, no estás liberándote, estás como alguien que decide ignorar las leyes de la gravedad porque las encuentra restrictivas. Puedes declarar tu independencia de la gravedad todo lo que quieras, pero cuando saltes de un edificio, la realidad se impondrá. Lo mismo pasa con la ley moral de Dios. Puedes decir que el adulterio, la mentira, el egoísmo, la avaricia no son malos para ti, pero las consecuencias llegarán igual. He visto familias destruidas, niños traumatizados, carreras arruinadas, salud mental destrozada, todo porque alguien decidió que podía escribir sus propias reglas morales. Y aquí está lo que la gente no entiende hasta que es demasiado tarde. Vivir contra la ley de Dios no te hace libre, te hace esclavo de tus propias pasiones y caprichos. San Pablo lo dice claramente en su carta a los Romanos: cuando te entregas al pecado te conviertes en esclavo del pecado. He conocido adictos al alcohol, a las drogas, a la pornografía, al juego, que comenzaron pensando que estaban ejerciendo su libertad, que estaban disfrutando de la vida, que no le hacían daño a nadie, y terminaron encadenados, controlados completamente por aquello que pensaban controlar. Porque así funciona el pecado, hermanos. Promete libertad, pero entrega esclavitud. Promete placer, pero entrega vacío. Promete vida, pero entrega muerte. Y cuando te has separado de Dios, cuando no tienes esa brújula moral clara, vas dando tumbos de una mala decisión a otra, justificando cada paso en falso, hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Pero incluso más allá de las consecuencias externas, lo que pierdes es la paz interior. Y esta es una de las cosas más difíciles de explicar a alguien que no la ha experimentado. Cuando vives en pecado, cuando sabes en lo profundo de tu corazón que estás yendo contra el diseño de Dios para tu vida, hay una inquietud constante, un ruido de fondo que nunca se calla. Puedes distraerte con trabajo, con entretenimiento, con placer, con éxito, pero en esos momentos de quietud, en la noche cuando no puedes dormir, en los momentos de crisis, cuando las distracciones ya no funcionan, ese ruido se convierte en un grito. Es tu conciencia, que es la voz de Dios en tu interior tratando de llevarte de vuelta al camino. Puedes intentar silenciarla, puedes endurecerte contra ella, puedes racionalizarla y justificarte, pero nunca desaparece completamente. Y vivir así, hermanos, vivir en constante guerra interna entre lo que haces y lo que sabes que deberías hacer, es un infierno anticipado. Por eso cuando la gente viene al confesionario después de años de alejamiento, después de haber hecho cosas que los avergüenzan profundamente y reciben el perdón de Dios, muchos lloran de alivio. No son lágrimas de tristeza, son lágrimas de liberación. Es como si un peso de toneladas hubiera sido quitado de sus hombros. Esa es la paz que el mundo no puede dar. Esa es la paz que viene de estar en armonía con tu Creador, de saber que tu conciencia está limpia, que tus acciones están alineadas con la verdad. Y cuando te separas de Dios, pierdes acceso a esa paz y créeme, ninguna cantidad de éxito o placer puede compensar esa pérdida. He conocido a millonarios con úlceras por el estrés y he conocido a personas pobres que duermen como bebés porque tienen la conciencia tranquila. La paz de Dios no depende de tus circunstancias externas, depende de tu relación con Él y de vivir conforme a su voluntad. La tercera consecuencia de separarse de Dios es que pierdes la capacidad de amar verdaderamente.
Y sé que esto puede sonar extraño al principio, porque la gente que vive alejada de Dios también tiene relaciones, también siente afecto, también experimenta conexiones con otros. Pero permítanme explicarles la diferencia entre el amor auténtico, ese amor agape del que habla el Nuevo Testamento, y lo que el mundo llama amor, que generalmente es una mezcla de atracción, necesidad, conveniencia e interés propio. El amor verdadero, hermanos, es un reflejo del amor de Dios, quien es amor por naturaleza. Dios no ama porque recibe algo a cambio, ama simplemente porque es su naturaleza. Dios amó al mundo entero de tal manera que entregó a su Hijo único, dice Juan 3:16, y no porque el mundo lo mereciera o se lo hubiera ganado, sino por pura gracia. Ese es el modelo del amor auténtico, sacrificial, incondicional, orientado al bien del otro. Cuando te separas de Dios, tu capacidad de amar así se atrofia porque el amor real requiere virtudes que solo se cultivan en relación con Dios. Paciencia, bondad, humildad, perdón, sacrificio. Fíjense en ese pasaje hermoso de San Pablo en 1 Corintios 13, donde describe el amor. El amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no es orgulloso, no es grosero, no es egoísta, no se enoja fácilmente, no guarda rencor. Hermanos, lean esa lista despacio y pregúntense honestamente, ¿pueden amar así por su propia fuerza sin la gracia de Dios? Yo les digo que no, que es imposible. Nuestro corazón caído, nuestro ego herido, nuestra naturaleza egoísta nos jala constantemente hacia el amor condicional. El amor que dice te amo mientras me hagas feliz, mientras seas útil para mí, mientras no me falles demasiado. He visto matrimonios que comenzaron con promesas eternas terminar en amargas batallas legales porque ninguno de los dos tenía una fuente de amor más allá de sus propias emociones cambiantes. Cuando el enamoramiento inicial se desvaneció, cuando llegaron los problemas reales, cuando tuvieron que sacrificarse el uno por el otro, no tenían las reservas espirituales para hacerlo. Porque el amor verdadero no es un sentimiento, es una decisión, es un compromiso, es una virtud que se practica incluso cuando no te apetece, especialmente cuando no te apetece. Y esa fuerza, hermanos, solo viene de estar conectado a la fuente del amor que es Dios mismo. Santa Teresa de Calcuta decía que no podemos amar a menos que primero hayamos sido amados. Y el amor de Dios es lo que nos capacita para amar a otros, incluso a aquellos que son difíciles de amar, incluso a nosotros mismos cuando nos sentimos indignos de amor. Cuando te separas de Dios, tus relaciones se vuelven transaccionales, utilitarias. Amas a la gente por lo que te dan: placer, seguridad, estatus, validación, compañía. Y cuando dejan de darte esas cosas, el supuesto amor se evapora. He escuchado a personas decir: ya no siento lo mismo, necesito encontrar mi felicidad. Me he dado cuenta de que no me aporta nada. Y todo está centrado en el yo, en mis sentimientos, en mis necesidades. Eso no es amor, hermanos, eso es egoísmo disfrazado de romance. El amor verdadero pregunta qué puedo dar, no qué puedo recibir. Busca el bien del otro, incluso cuando cuesta, incluso cuando duele. Por eso, el símbolo central de nuestra fe es la cruz, el máximo acto de amor sacrificial. Cristo muriendo por nosotros cuando aún éramos pecadores, como dice San Pablo en Romanos 5:8. No esperó a que fuéramos dignos, no esperó a que lo mereciéramos. Nos amó en nuestro peor momento. Y esa es la tragedia de vivir separado de Dios, que pierdes la capacidad de experimentar y dar ese tipo de amor. Tus relaciones se vuelven superficiales, tus amistades son funcionales, tu matrimonio es un acuerdo de conveniencia mutua, y cuando llegan las tormentas de la vida, cuando realmente necesitas a alguien que se quede a tu lado, no por lo que puedes darle, sino simplemente porque te ama, descubres que has construido todo sobre arena. He visto a personas morir solas, rodeadas de conocidos, pero sin nadie que realmente los ame, porque pasaron toda su vida tomando en lugar de dar, usando a las personas en lugar de amarlas. Y eso, hermanos, es un destino que no le deseo a nadie. Pero es el resultado inevitable de vivir desconectado de Dios, porque Dios es amor, y sin Él el amor verdadero es imposible. Ahora quiero hablarles de algo que la gente raramente menciona, pero que he observado constantemente. Cuando te separas de Dios, pierdes el propósito y la vida se convierte en una carga insoportable. He hablado con ejecutivos exitosos que me dicen: Padre, he logrado todo lo que me propuse. Tengo la casa, él,
carro, la cuenta bancaria, la familia, pero me levanto cada mañana preguntándome ¿para qué? Y esa pregunta, hermanos, esa pregunta del ¿para qué? Es una de las más fundamentales y devastadoras cuando no tienes respuesta. Viktor Frankl, ese psiquiatra judío que sobrevivió los campos de concentración nazis, escribió que el hombre puede soportar casi cualquier cómo si tiene un porqué. Observó en los campos que quienes tenían un sentido de propósito, una razón para vivir, tenían más probabilidades de sobrevivir que aquellos que habían perdido todo sentido. Y ese sentido, ese propósito último, solo puede venir de algo más grande que nosotros mismos, algo eterno. Cuando vives separado de Dios, te inventas propósitos temporales pequeños que inevitablemente te decepcionan. Tu propósito es tener éxito profesional. Entonces, trabajas incansablemente, sacrificas tu salud, tu familia, tu paz interior, finalmente llegas a la cima de tu campo y descubres que no significa nada. Que la satisfacción dura apenas unos días antes de que la pregunta regrese ¿y ahora qué? Tu propósito es criar a tus hijos. Entonces viertes toda tu energía en ellos, tu identidad completa se envuelve en ser madre o padre, y cuando crecen y se van te quedas vacío, sin saber quién eres o para qué estás aquí. Tu propósito es experimentar placer, entonces persigues cada sensación nueva, cada experiencia emocionante, pero descubres que los placeres tienen rendimientos decrecientes que necesitas cada vez más para sentir cada vez menos, hasta que nada te satisface. Estos propósitos temporales no son malos en sí mismos, hermanos. No está mal querer ser exitoso, criar bien a tus hijos, disfrutar de la vida. El problema es cuando los conviertes en tu razón última de existir, cuando los pones en el lugar que solo Dios debe ocupar. Porque todo lo temporal es por definición insuficiente para llenar un corazón hecho para lo eterno. Agustín tenía razón, nos hiciste para ti. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. No hay logro humano, no hay relación terrenal, no hay placer sensorial que pueda satisfacer esa sed de infinito que Dios puso en nosotros. Es como intentar llenar el océano con un balde de agua, siempre faltará más, siempre habrá vacío. Y cuando finalmente te das cuenta de que tus propósitos autoimpuestos no te llenan, muchos caen en la desesperación, en la depresión, en el nihilismo. He visto a jóvenes brillantes decirme que no ven el punto de seguir viviendo, no porque les falte algo material, sino porque les falta algo existencial. Tienen comida, techo, oportunidades que generaciones anteriores ni soñaban, pero sienten que la vida no tiene sentido. ¿Y cómo va a tener sentido si la cultura les ha enseñado que son simplemente accidentes cósmicos, monos evolucionados sin propósito mayor que sobrevivir y reproducirse? Si eso es todo lo que somos, si no hay nada más allá de esta vida breve, entonces francamente tienen razón en sentirse desesperados. Pero la verdad, hermanos, la verdad gloriosa del Evangelio es que no somos accidentes, somos creación intencional de un Dios que nos ama. Fuimos creados con un propósito eterno: conocer, amar y servir a Dios en esta vida, y ser felices con Él para siempre en la siguiente. Ese propósito le da significado a todo, incluso al sufrimiento. Cuando sabes que tu vida tiene un propósito divino, que estás aquí como parte de un plan más grande, que cada experiencia, incluso las dolorosas, están siendo utilizadas por Dios para tu crecimiento y su gloria, entonces puedes soportar las dificultades con esperanza. Como dice San Pablo en Romanos 8:28, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Eso no significa que todo lo que pasa es bueno, significa que Dios puede sacar bien incluso del mal, que Él está constantemente trabajando en tu vida con un propósito redentor, pero cuando te separas de esa visión, cuando pierdes esa conexión con tu propósito divino, el sufrimiento se vuelve absurdo, las dificultades son simplemente crueldad aleatoria del universo y la vida pierde su sentido. Y créanme, hermanos, vivir sin sentido es un tormento peor que cualquier dolor físico. Y ahora, déjenme preguntarles algo que quizás los haga sentir incómodos. ¿Cuántas de sus ansiedades, cuánto de su estrés constante, cuántas de sus noches sin dormir vienen precisamente de haber puesto su confianza en todo menos en Dios? La quinta consecuencia de separarse de Dios es que te vuelves esclavo del miedo y la ansiedad. Y esto es algo que veo cada vez más en nuestra sociedad moderna, personas paralizadas por la preocupación, ahogándose en ansiedades sobre el futuro, tomando medicamentos para poder funcionar día a día. Y no estoy hablando mal de los medicamentos cuando son necesarios, hermanos, pero estoy señalando que tenemos una epidemia de ansiedad que tiene raíces espirituales. Jesús lo dijo claramente en el Sermón del Monte: no anden afanosos por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo con qué se han de vestir.
¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Cuando vives conectado a Dios, cuando realmente confías en su providencia, no significa que seas irresponsable o que no planees para el futuro. Significa que no vives atormentado por miles de escenarios catastróficos que probablemente nunca sucederán. Haces lo que puedes hacer, usas la inteligencia y los recursos que Dios te dio, pero confías en que Él tiene el control último de tu vida. Santa Faustina escribió en su diario que Jesús le dijo: las almas que tienen una confianza completa en mí no perturban mi corazón, sino que lo llenan de alegría. Y es verdad, hermanos, la confianza en Dios no es pasividad, es paz activa. Es trabajar como si todo dependiera de ti, pero confiar como si todo dependiera de Dios, como decía San Ignacio de Loyola. Pero cuando te separas de Dios, pierdes ese ancla de confianza y te conviertes en un barco sacudido por cada ola de incertidumbre. He visto personas destruirse con preocupaciones sobre cosas que nunca terminan sucediendo. Pierden años de su vida angustiados por su salud, su economía, su reputación, el futuro de sus hijos, las opiniones de otros, cada posible desgracia que podría acontecer. Y lo trágico es que mientras están tan ocupados preocupándose por el mañana, no están viviendo el hoy, no están experimentando la gracia que Dios tiene para este momento presente. Jesús también dijo: cada día tiene su propio afán. ¿Por qué añadir a los problemas reales de hoy las preocupaciones imaginarias sobre mañana? Es como cargar dos mochilas llenas de piedras cuando apenas puedes con una. Y la ironía es que cuando mañana llegue y se convierte en hoy, Dios te dará la gracia para enfrentarlo tal como lo ha hecho cada día de tu vida hasta ahora. Pero no recibes la gracia de mañana hoy, solo recibes la gracia para hoy. Cuando te separas de Dios, también pierdes la perspectiva eterna que pone todo en contexto. Todo se vuelve vida o muerte, cada problema parece el fin del mundo, cada fracaso es catastrófico. Porque si esta vida es todo lo que hay, si no hay nada más allá de estos 70 u 80 años, entonces sí, cada pérdida es absoluta, cada error es irreversible, cada sufrimiento es absurdo. Pero cuando tienes la perspectiva de la eternidad, cuando sabes que esta vida es apenas el preludio de algo infinitamente mayor y mejor, puedes mantener la paz incluso en medio de tormentas. San Pablo, que fue golpeado, apedreado, encarcelado, náufrago, perseguido, escribió: considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser revelada. Esa es la perspectiva que te libera de la ansiedad paralizante, saber que lo que estás pasando ahora, por difícil que sea, es temporal y lo que te espera en Dios es eterno. Pero cuando pierdes esa conexión con Dios, cuando ya no tienes esa esperanza trascendente, te aferras desesperadamente a esta vida y a sus cosas como si fueran todo. Y ese aferramiento es la raíz de tanto miedo y ansiedad. Tienes miedo de perder tu trabajo porque tu identidad está en tu carrera. Tienes miedo de envejecer porque tu valor está en tu apariencia. Tienes miedo de que tus hijos fracasen porque tu sentido de éxito está en ellos. Tienes miedo de la muerte porque no sabes qué hay después. Todo se vuelve precario, frágil, amenazado. Y vives en un estado constante de alerta, tratando de controlar todo, de prevenir toda pérdida posible, agotándote en el proceso. Hermanos, esa no es forma de vivir, eso es simplemente sobrevivir en constante terror. Y la tragedia es que muchas personas pasan décadas enteras así, sin darse cuenta de que hay una alternativa, que hay una paz que sobrepasa todo entendimiento, como dice Filipenses 4:7. Lo sexto que pierdes al separarte de Dios es la capacidad de perdonar y de ser perdonado. Y esto, hermanos, es absolutamente crítico porque todos, absolutamente todos, hemos sido heridos por otros y hemos herido a otros. Vivimos en un mundo caído lleno de personas imperfectas que constantemente se lastiman unas a otras, a veces intencionalmente, más frecuentemente sin querer. Si no aprendemos a perdonar, si no experimentamos el perdón, nos convertimos en prisioneros del resentimiento y la culpa, y esas son dos de las cárceles más crueles que existen. Jesús vinculó directamente nuestra capacidad de perdonar a otros con recibir el perdón de Dios. Si perdonan a los hombres sus ofensas, les perdonará también a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los hombres sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Suena duro, ¿verdad? Pero es porque el perdón es absolutamente central a la vida cristiana, es el oxígeno del alma.
Cuando te separas de Dios, cuando no has experimentado la profundidad de su misericordia hacia ti, te resulta casi imposible perdonar genuinamente a otros. Porque el perdón real, el perdón que no es solo palabra, sino liberación genuina del corazón, requiere una transformación interior que solo Dios puede hacer. Humanamente hablando, cuando alguien te traiciona profundamente, cuando alguien abusa de ti, cuando alguien destruye algo precioso para ti, la reacción natural es el odio, el deseo de venganza, la necesidad de que paguen por lo que hicieron. Y eso es comprensible, eso es humano. Pero Jesús nos llama a algo sobrehumano. Nos llama a perdonar como hemos sido perdonados, a amar a nuestros enemigos, a orar por quienes nos persiguen. Y eso, hermanos, es imposible sin la gracia de Dios fluyendo a través de nosotros. He conocido a personas que han pasado décadas rumiando heridas del pasado, manteniendo vivo el resentimiento como si fuera un tesoro. Y lo que no entienden es que el resentimiento es un veneno que tomas esperando que mate a la otra persona. El que no perdona no está lastimando a quien le hizo daño. Se está lastimando a sí mismo, está permitiendo que esa persona siga teniendo poder sobre su vida años después del evento. He visto cómo el resentimiento destruye la salud física, cómo produce enfermedades psicosomáticas, cómo arruina relaciones presentes porque proyectas las heridas del pasado en personas inocentes, y todo porque no has podido perdonar. Pero el perdón no es algo que puedes forzarte a sentir, hermanos. No es fingir que no importa lo que pasó, no es olvidar o decir que estuvo bien lo que te hicieron. El perdón es una decisión de liberar a la persona de tu juicio y dejarla en las manos de Dios. Es un acto de la voluntad que se convierte en libertad del corazón cuando lo haces en el poder del Espíritu Santo. Y del otro lado está la culpa, esa carga aplastante de lo que hemos hecho. Cuando vives separado de Dios, no tienes dónde poner tu culpa, no tienes forma de procesarla adecuadamente. Puedes intentar negarla, racionalizarla, minimizarla, pero si tienes algo de conciencia, sigue ahí carcomiendo tu paz interior. He escuchado confesiones de personas que llevan 40, 50 años cargando la culpa de algo que hicieron, y cuando finalmente la confiesan, cuando reciben la absolución sacramental, es como si hubieran dejado caer un yunque que han estado cargando toda su vida. Las lágrimas que fluyen no son de tristeza, sino de alivio indescriptible. Porque Dios no solo perdona, Él olvida, Él lanza tus pecados al fondo del mar, como dice el profeta Miqueas, tan lejos como está el oriente del occidente, como canta el Salmo 103. Pero cuando te separas de Dios, cuando no vienes a su confesionario, cuando no experimentas su misericordia, te quedas atrapado en un ciclo de culpa y autocastigo que nunca termina. Porque por más que te prometas ser mejor, vuelves a fallar. Y cada fallo refuerza tu creencia de que eres basura, de que no tienes remedio, de que no mereces ser feliz. Algunos intentan resolver esto bajando sus estándares morales, convenciéndose de que lo que hicieron realmente no estuvo tan mal, pero eso no funciona porque en el fondo saben la verdad. Otros se vuelven cínicos, duros, diciéndose que todo el mundo hace lo mismo, que no hay nadie bueno, que la moralidad es una ilusión, pero eso tampoco trae paz, solo trae una dureza de corazón que te deshumaniza lentamente. La única salida verdadera es el perdón de Dios. Es venir como el hijo pródigo, sucio, avergonzado, arrepentido, y permitir que el Padre te abrace, te limpie, te restaure a tu dignidad como hijo amado. La séptima consecuencia devastadora de separarse de Dios es que pierdes la esperanza verdadera, esa esperanza que no depende de las circunstancias, sino de las promesas eternas. Y hermanos, no estoy hablando de optimismo ingenuo o de pensamiento positivo superficial. La esperanza cristiana es algo mucho más profundo y robusto que eso. Es la certeza, basada en la resurrección de Cristo, de que la historia tiene un final feliz, de que el bien triunfará sobre el mal, de que el sufrimiento no es eterno, de que la muerte ha sido vencida. San Pablo escribió en 1 Corintios 15, si nuestra esperanza en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más dignos de lástima de todos los hombres, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Esa resurrección es el fundamento de toda nuestra esperanza, es la garantía de que lo que Dios prometió se cumplirá. Cuando vives sin esa conexión con Dios, tu esperanza está completamente atada a las circunstancias cambiantes de tu vida. Tienes esperanza cuando las cosas van bien, la pierdes cuando van mal. Es una esperanza frágil, condicional, que puede ser destruida por un diagnóstico médico, por una pérdida financiera, por una traición, por cualquier de las 1000 tragedias que pueden ocurrir en esta vida quebrada.
He visto a personas prósperas y aparentemente felices caer en depresión profunda cuando su vida cambia inesperadamente, el ejecutivo que pierde su posición y con ella su identidad entera. La mujer cuya belleza era su moneda de cambio y que ahora envejece inevitablemente, los padres cuyo hijo toma decisiones que destruyen todos sus sueños para él. Sin una esperanza anclada en algo más grande que las circunstancias, estos golpes de la vida pueden ser absolutamente devastadores. Pero la esperanza cristiana es inquebrantable porque no depende de que tu vida vaya bien según los estándares del mundo. Depende de que Dios es fiel y sus promesas son ciertas. El apóstol Pedro escribió que hemos nacido de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarchitable, reservada en los cielos para ustedes. Fíjense en esas palabras: incorruptible, incontaminada, inmarchitable. Nada en esta tierra cumple esas características. Todo aquí se corrompe, se contamina, se marchita. Pero nuestra esperanza no está puesta en las cosas de esta tierra, está puesta en lo que nos espera en Cristo. Y esa esperanza no puede ser robada por ninguna circunstancia externa. Puede sostenerte incluso en medio del valle más oscuro. He conocido a personas que han enfrentado tragedias inimaginables: la muerte de hijos, enfermedades terminales, pérdidas devastadoras, y sin embargo mantienen una paz y una esperanza que desconcierta a quienes los rodean. ¿Cómo es posible? Porque su esperanza no está en que esta vida sea perfecta. Está en que Dios es bueno y tiene preparado algo glorioso para aquellos que lo aman. Como Job, quien perdió todo: familia, riqueza, salud, pero aún así declaró: yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. Esa es la esperanza que sostiene al creyente, incluso cuando todo parece perdido, porque sabe que esta vida no es el final de la historia, es apenas el primer capítulo. Cuando te separas de Dios, cuando pierdes esa esperanza trascendente, te vuelves vulnerable a la desesperación, especialmente cuando envejeces y te das cuenta de que tus mejores años han pasado, que tus sueños no se cumplieron como esperabas, que tu cuerpo se debilita, que la muerte se acerca. Si esta vida es todo lo que hay, entonces el envejecimiento es una tragedia sin redención, es simplemente la marcha inevitable hacia la aniquilación. Pero si esta vida es la preparación para la eternidad, entonces incluso el envejecimiento puede ser una bendición, una oportunidad de crecer en sabiduría, de soltar lo temporal y abrazar lo eterno, de prepararte para el encuentro más importante de tu existencia, el encuentro cara a cara con tu Creador. La esperanza cristiana transforma todo, incluso el sufrimiento y la muerte, en parte de un plan redentor más grande. Sin esa esperanza, la vida puede volverse insoportable cuando las cosas se ponen difíciles. Lo octavo que sucede cuando te separas de Dios es que te vuelves vulnerable a todo tipo de engaños y esclavitudes espirituales. Y aquí tengo que hablar de algo que la cultura moderna niega, pero que es absolutamente real: la dimensión espiritual de la existencia, incluyendo la realidad del mal espiritual. Jesús dijo: el ladrón viene solo para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese ladrón del que habla no es solo una metáfora, hermanos, es el enemigo real de nuestras almas, el que la tradición cristiana llama Satanás o el diablo. Y sé que mencionar esto en nuestra cultura escéptica suena anticuado o supersticiosa, pero les puedo asegurar que en mis décadas de ministerio he visto la realidad del mal espiritual con claridad aterradora. Cuando vives conectado a Dios, protegido por la gracia sacramental, firme en la oración y la vida de fe, tienes una armadura espiritual, como la describe San Pablo en Efesios 6, pero cuando te separas de Dios, cuando vives en pecado grave, cuando abres puertas a través de prácticas ocultistas o estilos de vida destructivos, te haces vulnerable a influencias espirituales oscuras que pueden arruinar tu vida de maneras que ni siquiera comprendes. He conocido personas que después de experimentar con ouijas, tarot, astrología, New Age, sesiones espiritistas, brujería, o simplemente después de caer en adicciones severas o pecados sexuales graves, comenzaron a experimentar cosas que no pueden explicar: pensamientos obsesivos de autodestrucción, temores paralizantes sin razón, sensaciones de presencias malignas, pesadillas constantes, impulsos hacia comportamientos que saben que los destruirán. No estoy diciendo que todo
problema psicológico es demoníaco, hermanos? Por supuesto que no. Muchas condiciones tienen causas completamente naturales que requieren tratamiento médico y terapia apropiada. Pero estoy diciendo que hay una dimensión espiritual que no podemos ignorar y que cuando nos alejamos de la protección de Dios nos exponemos a peligros que nuestra cultura materialista ni siquiera reconoce. El padre Gabriele Amort, quien fue el exorcista principal de Roma durante décadas, decía que el mayor triunfo del diablo en nuestra época es convencer a la gente de que no existe. Porque cuando niegas la realidad del mal espiritual, bajas tu guardia y te vuelves presa fácil. Es como negar la existencia de los virus y luego preguntarte por qué te enfermas constantemente cuando no tomas precauciones básicas. Y no es solo cuestión de ataques espirituales directos, es también cuestión de engaños sutiles. Cuando no tienes la luz de la verdad de Dios guiándote, cuando no tienes el discernimiento que viene del Espíritu Santo, te vuelves vulnerable a toda clase de falsas enseñanzas, de filosofías seductoras pero venenosas, de gurús que prometen iluminación pero entregan esclavitud. He visto a personas inteligentes, educadas, caer en sectas destructivas, en movimientos New Age que vacían sus cuentas bancarias y sus almas, en filosofías que suenan profundas pero que son esencialmente egoísmo espiritual disfrazado de sabiduría. Cuando no estás arraigado en la verdad de Cristo, cada viento de doctrina puede llevarte, como dice Efesios 4:14, sacudido y llevado de aquí para allá por todo viento de doctrina. La separación de Dios también te hace vulnerable a esclavitudes más mundanas, pero igualmente destructivas, la adicción al trabajo, a la acumulación de riqueza, a la aprobación social, a la pornografía, al alcohol, a las drogas, al juego. Todas estas cosas prometen llenarte, satisfacerte, darte lo que necesitas, pero terminan esclavizándote. Y la razón por la que tienen tanto poder es porque estás tratando de llenar con ellas el vacío que solo Dios puede llenar. Es como tener una hambre que nunca se satisface porque estás comiendo cosas que no nutren realmente. Solo en Dios, solo en rendición a su voluntad y en conexión con su gracia encontramos la verdadera libertad. Como dijo Jesús, si el Hijo los libera, serán verdaderamente libres. Fuera de Él somos esclavos, aunque nos digamos a nosotros mismos que somos libres, aunque protestemos que estamos en control. La verdadera libertad no es hacer lo que quieres, es querer lo que debes, es tener tus deseos alineados con la verdad y el bien. Y déjenme hacerles otra pregunta que podría cambiar su perspectiva. ¿Han notado que entre más se alejan de Dios, más vacías se sienten sus victorias y más pesadas sus derrotas? La novena consecuencia de separarse de Dios es que pierdes la capacidad de encontrar verdadera alegría, reemplazándola con placeres fugaces que nunca satisfacen. Y aquí hay una distinción crucial que necesito que entiendan, hermanos. Alegría y placer no son lo mismo. El placer es una sensación agradable, temporal, dependiente de estímulos externos. Comes algo delicioso, sientes placer. Tienes relaciones sexuales, sientes placer. Compras algo nuevo, sientes placer, pero tan pronto como la comida se termina, el encuentro sexual acaba, la novedad del objeto se desvanece, el placer desaparece y frecuentemente te deja con un vacío incluso mayor que antes. La alegría, por otro lado, es un estado del ser, es una satisfacción profunda del alma que no depende de las circunstancias externas, es un fruto del Espíritu Santo, como dice Gálatas 5:22. C.S. Lewis, ese gran apologista cristiano, escribió sobre la diferencia entre lo que él llamaba alegría y mero placer. Describió la alegría como un anhelo agudo, casi doloroso, que sin embargo queremos experimentar una y otra vez porque nos señala hacia algo trascendente, hacia nuestro verdadero hogar en Dios. El placer, por otro lado, lo describió como algo que nos satisface temporalmente, pero que nunca toca esa parte más profunda de nosotros que anhela el infinito. Cuando vives conectado a Dios, cuando tu vida está alineada con su voluntad, experimentas esa alegría profunda incluso en medio de circunstancias difíciles. Los primeros cristianos cantaban himnos mientras eran llevados a ser devorados por leones. Los mártires a través de la historia han ido a sus muertes con paz y hasta con gozo. ¿Cómo es eso posible? Porque tenían algo que el mundo no puede dar ni quitar. Pero cuando te separas de Dios, cuando pierdes acceso a esa fuente de alegría verdadera, te vuelves adicto a los placeres, constantemente persiguiendo la siguiente sensación agradable, el siguiente rush,
la siguiente distracción. Y nuestra cultura moderna está diseñada precisamente para alimentar esa adicción. Entretenimiento sin fin, comida ultra procesada diseñada para maximizar el placer, pornografía a un clic, redes sociales que te dan pequeños hits de dopamina con cada like y notificación, drogas y alcohol para alterar tu estado de ánimo, compras impulsivas para sentir esa pequeña emoción de lo nuevo. Estamos como ratas en un laboratorio presionando la palanca una y otra vez para obtener nuestro pellet de placer sin darnos cuenta de que nos estamos destruyendo en el proceso. He hablado con personas que tienen todo lo que el mundo dice que te hará feliz: belleza, riqueza, fama, poder, placer ilimitado, y están miserables porque han confundido placer con alegría. Han pensado que acumulando suficientes experiencias placenteras finalmente alcanzarían la felicidad, pero no funciona así. Es como tener sed y tratar de satisfacerla con agua salada. Entre más bebes, más sed tienes. San Agustín lo entendió después de años de perseguir placeres. Tarde te amé, belleza tan antigua y tan nueva. Tarde te amé. Y he aquí que tú estabas dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba. Estaba buscando en los lugares equivocados lo que solo podía encontrar en Dios. Y esa es la tragedia de tantas vidas. Décadas desperdiciadas buscando en el exterior lo que solo puede encontrarse en el interior, en esa parte del alma donde Dios habita cuando lo invitamos. La alegría verdadera viene de vivir con propósito, de amar y ser amado auténticamente, de tener la conciencia tranquila, de saber que tu vida significa algo, de estar en paz con Dios y con los demás. Viene de las cosas simples cuando se viven con presencia y gratitud. Una conversación profunda, una puesta de sol, el abrazo de un hijo, el servicio a alguien que lo necesita, la oración en silencio, el perdón otorgado y recibido. Estas cosas no te dan el rush de placer intenso que da una droga o una experiencia extrema, pero te dan algo mucho más valioso: satisfacción duradera, paz interior, una sensación de que todo está bien, de que estás donde debes estar, haciendo lo que debes hacer. Pero para experimentar esta alegría, necesitas estar conectado a su fuente, que es Dios mismo, porque Él es la alegría completa, como dice el Salmo 16. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Lo décimo que ocurre cuando te separas de Dios es que tu vida se vuelve pequeña, centrada en ti mismo, sin trascendencia ni legado verdadero. Hermanos, fuimos creados para algo más grande que nuestra propia satisfacción personal. Fuimos llamados a participar en el plan redentor de Dios para el mundo. Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. No fuimos creados para vivir vidas pequeñas, egoístas, donde todo gira alrededor de nuestras necesidades y deseos. Fuimos creados para brillar, para ser portadores de la luz de Cristo en un mundo oscuro, para hacer diferencia eterna en las vidas de otros. Pero cuando te separas de Dios, pierdes esa visión grande y te encoges hacia tu propio ombligo. He conocido a personas increíblemente talentosas, con dones extraordinarios, que desperdician sus vidas persiguiendo comodidad y placer personal en lugar de usar esos dones para el bien de otros y la gloria de Dios. Y al final de sus vidas, cuando miran atrás, se dan cuenta de que construyeron nada de valor duradero, que todo lo que lograron se quedará aquí cuando mueran, que su vida esencialmente no hizo diferencia en el gran esquema de las cosas. Eso es una tragedia, hermanos, desperdiciar los dones que Dios te dio en trivialidades cuando podrías haber cambiado vidas, podrías haber sido instrumento de su amor para otros, podrías haber dejado un legado que trascendiera tu breve paso por esta tierra. San Ireneo dijo: la gloria de Dios es el hombre plenamente vivo. Pero cuando vives separado de Dios no estás plenamente vivo, estás apenas sobreviviendo, existiendo sin realmente vivir. Cuando estás conectado con Dios, cuando vives conforme a su llamado para tu vida, cada acción, por pequeña que sea, adquiere significado eterno. Madre Teresa decía que no podemos hacer grandes cosas, solo pequeñas cosas con gran amor. Cuando sirves a alguien en el nombre de Cristo, cuando das agua al sediento, comida al hambriento, consuelo al afligido, estás haciendo algo que resuena en la eternidad. Jesús dijo en Mateo 25 que lo que hicimos a uno de estos más pequeños, a Él lo hicimos. Eso significa que cada acto de amor, por insignificante que parezca a los ojos del mundo, es notado y valorado por Dios. Pero cuando vives separado de Él, cuando tu vida gira solo alrededor de ti mismo, pierdes esa dimensión trascendente y tu vida se vuelve pequeña, sin importar cuán impresionante parezca desde fuera.
He visto ejecutivos que mueven millones de dólares, pero cuyos propios hijos no los conocen realmente. He visto personas famosas admiradas por miles que están profundamente solas porque nunca invirtieron en relaciones auténticas. He visto intelectuales brillantes que pueden debatir filosofía compleja, pero que nunca han servido a los pobres o consolado a los afligidos. Y al final, ¿qué queda? Cuando estés en tu lecho de muerte, hermanos, y créanme que ese día llegará para todos nosotros, no vas a desear haber pasado más tiempo en la oficina, o haber acumulado más dinero, o haber impresionado a más gente. Vas a desear haber amado más, haber perdonado más, haber sido más paciente con tus hijos, haber dedicado más tiempo a lo que realmente importa. Y lo que realmente importa es tu relación con Dios y cómo trataste a las personas que Él puso en tu camino. Cuando vives conectado a Dios, Él te usa de maneras que ni siquiera imaginas. Una palabra de ánimo que das a alguien puede cambiar el curso de su vida. Tu ejemplo de fidelidad en medio del sufrimiento puede fortalecer la fe de docenas de personas que te observan. Tu generosidad puede desencadenar una cadena de bendiciones que continúa generaciones después de que te hayas ido. Dios multiplica lo que le entregamos como multiplicó los 5 panes y 2 peces para alimentar a 5,000. Pero cuando te separas de Él, cuando vives solo para ti mismo, tu impacto muere contigo. Puedes ser exitoso según los estándares del mundo, puedes tener una casa grande y un funeral concurrido, pero nada de valor eterno permanece. Y esa, hermanos, es la definición de una vida desperdiciada, no importa cuán impresionante parezca desde fuera. La 11ª consecuencia de vivir separado de Dios es que pierdes la capacidad de procesar adecuadamente el sufrimiento, convirtiéndolo en amargura en lugar de crecimiento. Y esto es absolutamente crucial, hermanos, porque el sufrimiento no es opcional en esta vida. Jesús fue claro, en este mundo tendrán aflicción. No dijo podrían tener, dijo tendrán. El sufrimiento es parte inevitable de la condición humana en un mundo caído. Enfermedad, pérdida, traición, fracaso, envejecimiento, muerte. La pregunta no es si sufrirás, es qué harás con ese sufrimiento. Procesado correctamente en unión con Cristo, el sufrimiento puede ser transformador, purificador, santificador, pero vivido fuera de Dios, el mismo sufrimiento te endurece, te amarga, te destruye lentamente. Cuando tienes una relación viva con Dios, cuando conoces la historia de la cruz y la resurrección, entiendes que el sufrimiento puede tener propósito redentor. San Pablo escribió algo absolutamente revolucionario en Colosenses 1:24. Ahora me gozo en lo que padezco por ustedes y completo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Fíjense en eso, completo lo que falta. No porque el sacrificio de Cristo fuera insuficiente para la salvación, sino porque Dios en su misterio nos invita a participar en la obra redentora, ofreciendo nuestros propios sufrimientos unidos a los de Cristo. Cuando ofreces tu dolor, tu enfermedad, tu pérdida, tu cruz particular en unión con la cruz de Cristo, eso no se desperdicia, tiene valor redentor. Puede ser usado por Dios para tu santificación y el bien de otros. Pero cuando vives separado de Dios, cuando no tienes ese marco teológico para entender el sufrimiento, te vuelves víctima pura de tus circunstancias. El sufrimiento se convierte en algo absurdo, cruel, injusto, sin propósito ni significado, y eso, hermanos, te destruye espiritualmente. Porque si tu dolor no significa nada, si es solo mala suerte cósmica, entonces te vuelves amargado contra el universo, contra las personas, contra ti mismo. He visto cómo la gente que sufre sin fe se endurece progresivamente, construye muros alrededor de su corazón, se vuelve cínica, resentida, incapaz de confiar o de amar plenamente porque tiene miedo de ser herida nuevamente. El sufrimiento sin redención te hace menos humano, te quita la capacidad de sentir compasión, de conectar profundamente, de ser vulnerable. He conocido a personas que experimentaron tragedias similares, la pérdida de un hijo, por ejemplo, que es uno de los dolores más profundos que un ser humano puede experimentar. Algunas de esas personas tenían fe profunda y aunque su dolor era inmenso, terrible, había en ellas una paz inexplicable, una certeza de que volverían a ver a su hijo, de que Dios no los había abandonado, de que su hijo estaba ahora en los brazos del Padre Celestial. Esas personas con el tiempo pudieron procesar su duelo, encontrar propósito incluso en medio de la tragedia, a veces dedicando sus vidas a ayudar a otros que sufren pérdidas similares. Transformaron su dolor en ministerio, su tragedia en testimonio. Pero otras personas que experimentaron la misma pérdida sin fe en Dios se quedaron atrapadas en su dolor, algunas destruyendo sus matrimonios, cayendo en adicciones, viviendo en amargura el resto de sus vidas, incapaces de procesar la pérdida porque no
tenían un marco más grande dentro del cual darle sentido. La diferencia, hermanos, no es que los creyentes no sientan el dolor tan profundamente, es que tienen un lugar donde poner ese dolor, alguien en quien confiar cuando todo parece sin sentido, una esperanza que trasciende las circunstancias presentes. Cuando Jesús lloró ante la tumba de Lázaro, mostró que el dolor es real y válido, pero luego resucitó a Lázaro mostrando que la muerte no tiene la última palabra. Esa es nuestra fe, hermanos. Llorar con los que lloran pero con esperanza, sufrir pero no como los que no tienen esperanza, como dice Pablo en 1 de Tesalonicenses 4:13, cuando te separas de esa esperanza, cuando pierdes esa conexión con Dios, el sufrimiento se convierte en tu enemigo absoluto, en algo que debes evitar a toda costa, y cuando inevitablemente te alcanza porque es parte de la vida, te destruye porque no tienes recursos espirituales para procesarlo. La duodécima realidad devastadora de separarse de Dios es que pierdes la verdadera comunidad y te quedas con conexiones superficiales que no sostienen cuando realmente las necesitas. Hermanos, fuimos creados para la comunidad, para pertenecer, para ser conocidos y amados en nuestra totalidad, no solo en las partes presentables. El concepto bíblico de la iglesia, el cuerpo de Cristo, es una comunidad donde cada miembro es valorado, donde llevamos las cargas los unos de los otros, donde confesamos nuestros pecados unos a otros, donde celebramos juntos y lloramos juntos. Santiago 5:16 dice, confíesense sus pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Eso requiere un nivel de vulnerabilidad e intimidad que solo es posible en una comunidad auténtica de fe. Cuando vives conectado a Dios y participas activamente en una comunidad de fe genuina, tienes algo que es cada vez más raro en nuestro mundo fragmentado: pertenencia real. Tienes personas que te conocen no solo en tu mejor versión de redes sociales, sino en tu lucha real, en tu pecado, en tu debilidad, y que aún así te aman porque han experimentado ellos mismos la misericordia de Dios. He visto comunidades parroquiales que se movilizan cuando uno de sus miembros se enfrenta a una crisis. Traen comida, cuidan niños, ayudan financieramente, oran fervientemente, simplemente están presentes. Esa es la iglesia funcionando como debe funcionar, como familia espiritual que trasciende los lazos de sangre. San Pablo dice en Gálatas 3:28 que en Cristo no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, porque todos somos uno en Cristo Jesús. Esa unidad es poderosa, es sanadora, es sostenedora. Pero cuando te separas de Dios, cuando dejas de participar en una comunidad de fe, ¿te quedas con qué? Con conexiones basadas en intereses compartidos, en utilidad mutua, en proximidad conveniente. Son amistades condicionales. Somos amigos mientras tengamos cosas en común, mientras me hagas sentir bien, mientras no me molestes demasiado con tus problemas. Nuestra cultura moderna ha creado la ilusión de conexión a través de redes sociales, donde tienes cientos o miles de amigos pero ninguna amistad verdadera, donde proyectas una imagen cuidadosamente curada de tu vida mientras te sientes profundamente solo. He hablado con jóvenes que tienen miles de seguidores pero nadie a quien llamar cuando tienen una crisis a las 3 de la mañana. Tienen una red enorme pero ninguna red de seguridad real. La soledad es una epidemia en nuestro tiempo, hermanos, a pesar de que estamos más conectados tecnológicamente que nunca en la historia humana, porque la conexión digital no reemplaza la comunidad real, no reemplaza estar físicamente presente con personas que te conocen y te aman, no reemplaza ese sentido de pertenencia que viene de ser parte de algo más grande que tú mismo. Y cuando te separas de Dios, cuando te alejas de la comunidad de fe, frecuentemente te alejas también de cualquier comunidad profunda. Porque llevar la máscara se vuelve tu forma de vida, mostrarte vulnerable se siente demasiado peligroso y terminas aislado incluso cuando estás rodeado de gente. Es posible morir de soledad en una ciudad de millones, es posible estar completamente solo en medio de una multitud. Y lo trágico es que muchas personas solo se dan cuenta de esta soledad cuando enfrentan una crisis real. Cuando llega la enfermedad grave, cuando pierdes tu trabajo, cuando tu matrimonio colapsa, cuando caes en depresión profunda, de repente descubres quién realmente está ahí para ti. Y si has construido tu vida sobre conexiones superficiales, si no tienes una comunidad de fe genuina, si te has alejado de Dios y por ende de su pueblo, frecuentemente descubres que estás aterradoramente solo. Los conocidos del trabajo desaparecen,
Los amigos de la fiesta ya no te llaman. Los seguidores de redes sociales no pueden darte un abrazo real o prepararte una comida. Y te quedas con la devastadora realización de que has vivido toda tu vida rodeado de gente, pero sin haber construido relaciones verdaderas, profundas, del tipo que sostienen cuando todo lo demás se derrumba. Eso, hermanos, es una de las consecuencias más dolorosas de vivir separado de Dios y su comunidad. La decimotercera consecuencia crítica de separarse de Dios es que pierdes la sabiduría verdadera y te quedas con mera información, o peor aún, con lo que el mundo llama sabiduría, pero que es necedad ante Dios. En 1 Corintios 1:20, San Pablo pregunta: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde el escriba? ¿Dónde el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Vivimos en una era con más información disponible que nunca en la historia humana. Podemos acceder a bibliotecas enteras desde nuestros teléfonos, pero somos increíblemente pobres en sabiduría. Porque información no es conocimiento y conocimiento no es sabiduría. La sabiduría es la capacidad de aplicar la verdad correctamente a la vida, de discernir entre lo importante y lo trivial, de ver más allá de lo superficial a lo esencial, de tomar decisiones que honran a Dios y benefician al alma. Cuando vives conectado a Dios, cuando meditas en su palabra, cuando aprendes de los santos y de la tradición de la iglesia, cuando cultivas la vida de oración, desarrollas sabiduría, aprendes a ver la vida desde la perspectiva de la eternidad en lugar de solo el momento presente. Aprendes a valorar lo que verdaderamente importa y a no desperdiciar tu vida persiguiendo vanidades. El libro de Proverbios dice en su primer versículo que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. No temor en el sentido de tener miedo, sino temor en el sentido de reverencia profunda, de reconocer quién es Dios y quién eres tú en relación con Él. Esa es la base de todo conocimiento verdadero, esa es la perspectiva correcta desde la cual ver todo lo demás. Pero cuando te separas de Dios, cuando rechazas su revelación como fuente de verdad, te quedas navegando con brújula rota. Puedes acumular grados académicos, puedes memorizar enciclopedias de hechos, puedes ser considerado experto en tu campo, pero si no tienes sabiduría fundamental sobre el propósito de la vida, sobre lo que es verdaderamente bueno, sobre cómo vivir bien, entonces todo ese conocimiento es como un edificio magnífico construido sobre arena. He conocido a profesores universitarios que pueden explicar teorías complejas, pero no pueden mantener un matrimonio estable. He conocido a médicos brillantes que pueden salvar vidas, pero que están destruyendo sus propias vidas con adicciones. He conocido a empresarios exitosos que pueden multiplicar dinero, pero que no tienen idea de cómo crear hijos virtuosos. La sabiduría del mundo te dice: maximiza tu placer, sigue tu corazón, tú eres tu propia verdad, no necesitas a nadie más que a ti mismo, lo importante es ser auténtico. Pero la sabiduría de Dios dice algo radicalmente diferente. Niégate a ti mismo, toma tu cruz, pierde tu vida para encontrarla. El camino hacia arriba es hacia abajo. En servir está la grandeza, en dar está el recibir, en morir está el vivir verdaderamente. Estas verdades son paradójicas, van contra la intuición natural, suenan locas para la mente secular. Por eso Pablo dice que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para nosotros que somos salvos es poder de Dios. La sabiduría divina frecuentemente luce como necedad para el mundo, pero es la única sabiduría que realmente funciona, la única que te lleva a una vida plena y con sentido. Cuando te separas de esa fuente de sabiduría, cuando decides que puedes descifrar la vida por tu cuenta usando solo tu razón y tu experiencia, te condenas a repetir los mismos errores que la humanidad ha cometido durante milenios. Porque sin la luz de la revelación divina, sin el aprendizaje acumulado de los santos a través de los siglos, estás básicamente reinventando la rueda moralmente y frecuentemente lo haces mal. He visto a generaciones enteras caer en las mismas trampas, las mismas ilusiones, los mismos callejones sin salida que sus padres y abuelos ya habían explorado y encontrado vacíos. Pero porque rechazaron la sabiduría tradicional, porque decidieron que la moralidad de sus ancestros era anticuada o represiva, tuvieron que aprender todo por experiencia propia, pagando precios terribles en el proceso. Hermanos, Dios nos dio su palabra, su iglesia, su tradición precisamente para ahorrarnos esos errores dolorosos, pero solo podemos beneficiarnos de esa sabiduría si estamos conectados a la fuente, si estamos dispuestos a escuchar y obedecer incluso cuando va contra nuestras inclinaciones naturales. La decimocuarta consecuencia profunda de separarse de Dios es que pierdes la capacidad de experimentar verdadera gratitud y te vuelves crónicamente insatisfecho, siempre queriendo más, nunca
contento con lo que tienes. En 1 de Tesalonicenses 5:18, San Pablo nos instruye: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias en todo, no solo por las cosas buenas, sino en medio de todas las circunstancias. Eso suena imposible, ¿verdad? Y humanamente hablando lo es, pero cuando vives en relación con Dios, cuando reconoces que todo lo que tienes es regalo inmerecido de su mano, cuando entiendes que no mereces nada pero has recibido todo, entonces la gratitud se vuelve tu actitud fundamental hacia la vida. Cuando estás conectado con Dios, incluso las cosas más simples se convierten en motivos de agradecimiento profundo. El hecho de que despertaste hoy, que tus pulmones funcionan, que tienes comida, que alguien te ama, que el sol salió, que Dios te conoce por nombre y se preocupa por ti. Santa Teresa de Ávila decía que la gratitud es la memoria del corazón. Cuando recuerdas de dónde te sacó Dios, cómo te ha sostenido, cuántas veces te ha perdonado, cuántas oraciones ha contestado, tu corazón se llena de agradecimiento. Y ese agradecimiento es como un antídoto contra tantas enfermedades espirituales, contra la envidia, contra la amargura, contra la codicia, contra el descontento crónico. Es difícil estar resentido y agradecido al mismo tiempo. Es difícil ser codicioso cuando estás genuinamente agradecido por lo que ya tienes. Pero cuando te separas de Dios, cuando pierdes esa perspectiva de la vida como regalo, todo se convierte en derecho adquirido, en expectativa, en algo que mereces. Y entonces nunca es suficiente porque siempre hay alguien con más, siempre hay algo mejor que podrías tener, siempre hay una experiencia más emocionante que podrías estar teniendo. Nuestra cultura de consumo alimenta precisamente esa insatisfacción crónica. El marketing entero está diseñado para hacerte sentir que lo que tienes no es suficiente, que necesitas el modelo más nuevo, la experiencia más extrema, el producto más avanzado. Y si no tienes un ancla de gratitud en Dios, te vuelves víctima de ese ciclo interminable de deseo y decepción. He visto personas con mansiones que envidian a quienes tienen mansiones más grandes, personas con millones que están amargadas porque otros tienen más millones. La ingratitud es una enfermedad espiritual devastadora, hermanos, porque te ciega a las bendiciones que ya tienes mientras constantemente enfocas tu atención en lo que te falta. Es como tener un banquete delante de ti, pero solo poder ver el plato vacío mientras a tu alrededor hay abundancia que ignoras. Y esa ceguera te roba el gozo, te roba la paz, te roba la capacidad de disfrutar lo que Dios te ha dado. He conocido a personas con vidas objetivamente privilegiadas, con salud, familia, recursos, oportunidades, que están miserables porque solo pueden ver lo que no tienen. Y he conocido a personas con muy poco desde una perspectiva material que viven en gratitud constante y por ende en alegría profunda. La diferencia no está en las circunstancias externas, está en la condición del corazón. Cuando cultivas la gratitud, cuando haces de la acción de gracias una práctica diaria, cuando intencionalmente notas y agradeces las bendiciones pequeñas, algo milagroso ocurre. Descubres que tienes mucho más de lo que pensabas, que tu vida está llena de regalos que habías dado por sentado, que incluso en medio de dificultades hay razones para agradecer, y esa perspectiva te transforma, te hace más feliz, más generoso, más compasivo, más resiliente. Pero esa gratitud profunda, hermanos, solo es sostenible cuando está anclada en Dios, cuando fluye de reconocer que Él es el dador de todo bien, que cada respiro es regalo, que la vida misma es gracia pura. Cuando te separas de esa fuente, la gratitud se marchita y te quedas con un espíritu de queja crónica, de victimización, de amargura que envenena tu vida y la de quienes te rodean. Y créanme, una vida sin gratitud es una vida sin alegría, sin importar cuánto tengas. Y finalmente, la 15ª y quizás más terrible consecuencia de separarse de Dios es que arriesgas tu destino eterno. Y hermanos, sé que este tema hace sentir incómoda a mucha gente en nuestra cultura, donde preferimos no hablar de juicio, de infierno, de consecuencias eternas. Pero no puedo ser un pastor fiel si no les digo la verdad completa, y la verdad es que esta vida es el tiempo que Dios nos da para decidir dónde pasaremos la eternidad. Hebreos 9:27 dice claramente: está establecido que los hombres mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay segundas oportunidades después de la muerte, no hay reencarnación, no hay aniquilación pacífica. Hay juicio, hay cielo e infierno, y lo que decidas hacer con Dios en esta vida determina dónde pasarás la siguiente. Jesús habló más sobre el infierno que sobre el cielo, lo describió como lugar de tormento, de llanto y crujir de dientes, de fuego que no se apaga, de separación eterna de Dios. Y no lo decía para asustarnos arbitrariamente, lo decía porque nos ama y quiere salvarnos de ese destino terrible, ese.
Lewis escribió que las puertas del infierno están cerradas desde adentro, que Dios no manda a nadie al infierno, la gente elige el infierno rechazando persistentemente a Dios. Porque el infierno no es tanto un lugar de castigo arbitrario como la consecuencia lógica y eterna de decir a Dios, no te quiero, no te necesito, déjame en paz. Y Dios, que respeta nuestra libertad absolutamente, eventualmente dice que se haga tu voluntad y nos da lo que hemos elegido, eternidad sin Él. Y hermanos, si entienden algo sobre Dios, si comprenden que Él es la fuente de todo bien, de todo amor, de toda belleza, de toda verdad, de toda vida, entonces entienden que estar separado de Él eternamente es la definición misma del infierno. No necesitas fuego literal cuando has perdido toda capacidad de amor, de gozo, de paz, de esperanza. Cuando todo lo que queda es tu propio ego encerrado en sí mismo para siempre, atormentado por remordimiento eterno, sabiendo que tuviste oportunidad tras oportunidad de elegir diferente y consistentemente rechazaste la misericordia de Dios. Eso es el infierno, hermanos. Y es real, y es para siempre, y la posibilidad de terminar ahí debería aterrorizarnos lo suficiente como para tomar en serio nuestra relación con Dios ahora. Pero aquí está la gloria del Evangelio, la buena noticia que me da esperanza y gozo. No tienes que ir ahí. Jesús ya pagó el precio de tus pecados, ya abrió el camino al cielo, ya venció la muerte. Todo lo que necesitas hacer es aceptar ese regalo, es arrepentirte de tus pecados, es entregarle tu vida, es permitir que su gracia te transforme. San Pablo dice en Romanos 10:9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Es así de simple, pero también así de serio. No puedes jugar con esto, no puedes posponerlo indefinidamente, no puedes asumir que tendrás tiempo después porque no sabes cuánto tiempo te queda. He enterrado a personas que pensaban que tenían décadas por delante y murieron repentinamente. He escuchado las últimas palabras de moribundos que desperdicaron sus vidas y ahora enfrentan la eternidad sin preparación. Por eso les suplico hoy, hermanos, con todo mi corazón, no vivan separados de Dios ni un día más. No importa qué tan lejos hayan ido. No importa qué tan grave sea su pecado, no importa cuánto tiempo hayan estado alejados. El padre esperó al hijo pródigo, corrió hacia él cuando lo vio venir de lejos, lo abrazó antes de que pudiera terminar su discurso de arrepentimiento, lo restauró completamente. Eso es lo que Dios quiere hacer por ustedes. Está esperando que regresen, que dejen de correr, que se rindan, que vuelvan a casa y cuando lo hagan, cuando genuinamente se arrepientan y le entreguen su vida, experimentarán una paz, un gozo, un propósito que ni siquiera sabían que era posible. Su vida dejará de ser una lucha solitaria y se convertirá en una aventura guiada por el Maestro del Universo. No esperen más, hermanos míos, amigos queridos que me han escuchado hasta aquí. Si algo de lo que he compartido ha resonado en su corazón, si el Espíritu Santo les está tocando ahora mismo, no endurezcan su corazón. Respondan a ese llamado. Vuelvan a la confesión si hace años que no van. Vuelvan a misa si se han alejado. Comiencen a orar aunque sea torpemente, aunque no sepan qué decir. Lean las Escrituras, busquen comunidad, dense una oportunidad de experimentar el amor de Dios que no conoce límites. He visto a Dios transformar alcohólicos en hombres santos, prostitutas en misioneras, criminales en evangelistas poderosos, matrimonios destruidos en testimonios de su gracia. No hay vida tan rota que Él no pueda restaurar. No hay corazón tan duro que Él no pueda ablandar. No hay historia tan oscura que Él no pueda redimir. Pero tienes que dar el primer paso, tienes que elegir volver, tienes que decir sí a su llamado. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, te pido que lo compartas con alguien más que necesite escucharlo. Tal vez conoces a alguien que está luchando, que está lejos de Dios, que está sufriendo las consecuencias de esa separación. Comparte esto con ellos, puede ser que Dios use tu acción para traerlos de vuelta. Y suscríbete a este canal para seguir recibiendo mensajes que fortalecerán tu fe y te ayudarán a crecer en tu camino con Dios. Necesitamos estos recordatorios constantemente, hermanos, porque vivimos en un mundo que nos jala en la dirección opuesta, que nos dice que no necesitamos a Dios, que podemos hacerlo por nuestra cuenta. Y esa es la mentira más vieja y más destructiva de todas. Necesitamos a Dios más que el aire que respiramos y mientras antes lo aceptemos, antes comenzará nuestra verdadera vida. Que el Señor los bendiga y los guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su paz. Que los traiga de vuelta a su corazón si se han alejado. Que los mantenga cerca si ya están caminando con Él. Y que todos lleguemos un día a contemplar su rostro en la gloria eterna.
Vayan en paz y que Dios los acompañe siempre. Amén.